Dios les bendiga, remanente fiel. Aquí estamos nuevamente para retomar el estudio. La lucha es en y por el corazón. Esta es la parte 4. Como veíamos, Dios en su palabra nos dice que nos tiene preparada morada por medio de su Hijo Jesucristo, prometiéndonos coronas si permanecemos fieles. Siendo la condición de ser fieles, creer lo que está escrito, creer su palabra tal como está escrita y vivirla con el poder en manifestación. Apocalipsis 7:9. Como siempre, tomen sus Biblias y vayamos a Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono de Dios y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Cuando se interpreta por los 5 sentidos lo que Dios nuestro Padre Celestial dice, comienza la doctrina errada, ya que se debe entender y aplicar espiritualmente. ¿Cuántas religiones luchan haciendo obras para estar entre los 144.000 que menciona la palabra de Dios? Nosotros sabemos y conocemos a mucha gente que hoy día está haciendo obras para ser parte de los 144.000. Pero nosotros debemos de ir a la fuente correcta para tener realmente la sana doctrina. Para saber la doctrina correcta sobre este asunto debemos de ir a la fuente de la sabiduría, la palabra revelada por Dios. Apocalipsis 7:4. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Nota la diferencia entre Apocalipsis 7:9? Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Mientras que en Apocalipsis 7:4 dice, y oí el número de los sellados, 144.000 de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Se dan cuenta que son dos grupos diferentes? Uno fueron los que lavaron su vestido en la sangre del Cordero. Y los otros, 144.000, son los descendientes de los hijos de Israel. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Nosotros somos israelitas? ¿Pertenecemos a alguna de las tribus de Israel? Aquellas religiones que están haciendo obras para ser parte de los 144.000, ¿son descendientes de los hijos de las tribus de los hijos de Israel? No. Nosotros los que confesamos a Jesús, el Hijo de Dios, como nuestro Señor y Salvador, pero que además creímos que fue Dios su Padre el que le levantó de los muertos, formamos parte del cuerpo de Cristo. Fuimos llamados a ser la iglesia de gracia, ya que creímos por ser sellados con las arras del Espíritu Santo. Todos aquellos que hicieron esta confesión, como lo hemos visto con anterioridad, Romanos 10, 9 y 10, son los que lavaron sus vestidos en la sangre del Cordero. Por eso son de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las lenguas. Porque muchos renacidos, no sé, pues son de Europa, son de América, son de Norteamérica, de Oceanía, por nombrar algún lugar. Por eso dice que todos aquellos que lavaron sus vestidos en la sangre del Cordero, que son de muchos pueblos, tribus y lenguas. Apocalipsis 7:10. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Una y otra vez, Dios les muestra el error a aquellos que dicen que Jesucristo es Dios. Una y otra vez. Leámoslo de nuevo.
Apocalipsis 7:10. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Si yo creyera que Dios y el Cordero, es decir, Jesucristo, es el mismo, estaría diciendo que Dios miente en su palabra. O a lo menos nos engaña al decir que Él es el que está en el trono y al Cordero que está con Él. Apocalipsis 7:13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Apocalipsis 7:14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Para aquellos que dicen que no estamos en la gran tribulación, Dios les muestra su error en este versículo. Porque aquellos que estamos en la gran tribulación somos los que hemos lavado nuestros vestidos en la sangre del Cordero. No en un futuro, no en lo que está por venir, hoy día. Porque hoy día Dios nos lavó y nos perdonó de todos nuestros pecados por medio de la sangre del Cordero. Leámoslo de nuevo. Apocalipsis 7:14. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por tanto, ¿cuál será la gran tribulación? Hoy estamos en la gran tribulación. Nuestros matrimonios son atacados. Tratan de pervertir a nuestros hijos con la ideología de género y todo tipo de perversión. Nuestros seres queridos nos son arrebatados. Las congregaciones son contaminadas con doctrinas e idolatría de demonios. Somos perseguidos por no aceptar la depravación de sodomitas y lesbianas. Somos perseguidos y atacados por creer en Dios y creerle a Dios, que son dos cosas diferentes. Todo el mundo cree en Dios, incluso los espíritus diabólicos creen en Dios, saben que existe Dios. Pero otra cosa muy diferente es creerle a Dios. Creer en Dios y creerle a Dios no es lo mismo. Todos dicen creer en Dios, hasta los espíritus diabólicos creen en Dios, pues saben que existe. Pero solo un creyente fiel, renacido del Espíritu de Dios, le cree a Dios. Al creer su palabra escrita tal y como está escrita, y que procura vivir de acuerdo a la revelación de Dios. Apocalipsis 7:15. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Apocalipsis 7:16. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Apocalipsis 7:17. Porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios, que es diferente al Cordero, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Qué hermosa y gran promesa que nos hace nuestro Padre Celestial. Mientras que Jesucristo nos guiará a la fuente de agua de vida, Dios nos enjugará nuestras lágrimas. ¿Lo creen? ¿Creen esta promesa? ¿Creen esta declaración de Dios? Al profeta Isaías, Dios ya le había revelado que esto sería así. ¿Se acuerdan que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron? Isaías 25:8. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Pero ahora ¿a qué estamos enfrentados? Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Yo sé que hay muchas religiones que el libro de Apocalipsis no lo tocan porque no les corresponde a ellos. Incluso en algún tiempo yo fui de ese grupo.
pero sé que es tan actual el libro del Apocalipsis y tiene tanta predicción de lo que va a ocurrir en un futuro, que toda la palabra de Dios es para mí, es para hoy, porque me enseña, porque me avisa lo que está por acontecer o me enseña a través de lo que ya ha sucedido. Esto sucedió, si ustedes lo llevan a la palabra de Dios, a Génesis 3:16. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, ¿se acuerdan? Pondré enemistad entre ti y la mujer, y la simiente suya, y la simiente de la mujer, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañar. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué hizo el dragón? Se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios. Oye, pero los judíos también guardaban los mandamientos de Dios. Pero Dios aclara, da más luz con respecto a esto. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quién tiene el testimonio de Jesucristo? Los renacidos. ¿Se acuerdan? Tenemos la mente de Cristo. Dios en Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. ¿Se acuerdan? También está escrito en Juan, de que si somos obedientes, Jesucristo y Dios hará morada en nosotros. Nosotros tenemos el testimonio de Jesucristo. Contra nosotros el dragón está en guerra. Contra los renacidos está en guerra. Contra nosotros es que está haciendo la persecución. Contra nosotros. Entiéndanlo. No es a un futuro, es hoy día. Está en contra de nosotros primeramente, de nuestras familias, de nuestro entorno, de nuestros países, porque nosotros estamos en nuestra tierra prometida. Yo estoy aquí en Chile hoy día. Esta es mi tierra prometida. La tierra que fluye leche y miel. Esta es mi tierra. Contra mí es la guerra que el adversario tiene. Tú estás escuchando, estás viendo este video o lo estás leyendo el estudio y estás en Cuba, estás en México, Nicaragua, Argentina, Bolivia, Perú, donde estés. Esa es tu tierra prometida. Y contra ti el adversario está en guerra. Porque tú estás guardando los mandamientos de Dios y tienes el testimonio de Jesucristo en ti, tienes el Espíritu de Dios en Cristo en ti. Contra ti es la guerra. ¿Contra quién es la lucha del dragón, la serpiente antigua, el diablo? Contra los que obedecen los mandamientos de Dios. Y que tenemos el testimonio de Jesucristo, los que renacimos del Espíritu Santo de Dios, que Dios entregó por medio de Jesucristo su Hijo, el Cordero Pascual. Mateo 22:37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Corazón es el centro de creencia de la voluntad, desde donde nace la creencia que produce frutos y resultados. El alma, el aliento de vida, ¿se acuerdan que lo vimos en Génesis 2:7? Que sopló en su nariz aliento de vida y fue un ser viviente. Mente, con cada pensamiento alineado a los pensamientos de Dios, su palabra. Por eso dice y nos enseña el Hijo de Dios, inspirado por su Padre. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quiénes adoraron a la serpiente antigua? Los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Hay alguna interpretación? ¿Se puede interpretar de una manera diferente de la que Dios dice que es? ¿Quiénes la adoraron?
¿Se acuerdan? Los idólatras, que adoran a la creación antes que al Creador, nuestro Padre. Cualquier cosa, cualquier persona, cualquier religión que tú antepongas ante Dios es idolatría. Porque muchos dicen, como veíamos con anterioridad, que son de. No importa que la palabra de Dios diga que está errado. No importa. Ellos son de tal o cual congregación o cual religión. No importa que Dios diga algo opuesto a lo que ellos practican. No importa. Son idólatras. Adoran más a la creación que al Creador. ¿Cuál es la consecuencia? El no estar escritos en el libro de la vida. ¿Se acuerdan? Que van a ser abiertos los libros y el que no fue hallado inscrito en ellos fue echado en el lago de fuego y azufre. Cuando, cuando hacemos el Señor de nuestras vidas al Cordero, a Jesucristo, pasamos de muerte espiritual a vida espiritual y por permanecer fieles a la palabra de Dios su Padre. Por eso estamos inscritos en el libro de la vida. Porque hicimos Señor de nuestras vidas al Cordero, a Jesucristo. Porque pasamos de muerte espiritual a vida espiritual. Y que permanecimos fieles a la palabra de Dios su Padre. Por eso estamos inscritos en el libro de la vida. Apocalipsis 13, 9. Apocalipsis 13, 9. Si alguno tiene oído, oiga. Porque Dios no obliga a nadie. Dios no quiere títeres. Él no maneja a la gente, Él no posee a la gente. Apocalipsis 13, 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Aquí se muestra la justa justicia de Dios, tanto para con el diablo como para con nosotros los santos en Cristo, los creyentes. El resultado será de acuerdo a nuestro andar y creencia. Si es en comunión, haciendo la voluntad de Dios, podremos vestirnos con toda la armadura que nuestro Padre hizo disponible en Efesios 6. Eso determinará el resultado de nuestra cautividad. ¿Cuál es la paciencia y la fe que requerirá de los santos? También está escrito. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esa es la paciencia de los santos, el guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Se dan cuenta que todo lo que todo lo de Dios, todo lo que Dios nos transmite es simple? Las religiones lo han hecho inalcanzable, pero Dios es lo más simple que hay. ¿Cuál es la paciencia de los santos? Guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Nosotros tenemos la mente de Jesucristo, ¿se acuerdan? Y tenemos la misma fe que tuvo Jesús. La misma. Ni más ni menos. Cuando dejamos a Dios enseñarnos su corazón, Él está dispuesto a mostrárnoslo porque Él es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Pero si por el contrario nos dejamos seducir por la falsa doctrina o las palabras engañosas, la respuesta está en Apocalipsis 14, 19. Esta es la consecuencia que sufrirán todos aquellos que se dejan seducir por las falsas doctrinas o las palabras engañosas. Apocalipsis 14, 19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Apocalipsis 16, 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Apocalipsis 17, 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. ¿Se acuerdan? Soberano sobre los reyes. Y los que están con Él son llamados los elegidos y los fieles.
¿Quieren estar ustedes de parte de Dios acompañando a Jesucristo en esta gran pelea que habrá contra el adversario después que hayamos sido levantados si es que estamos durmiendo o hemos sido transformados si es que estamos vivos para el retorno de Jesucristo? Apocalipsis 18:20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ellas. Apocalipsis 19:6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. ¿Se dan cuenta que no es Jesucristo el que reina? Es Dios. Léalo de nuevo. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Piensen, si nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia de gracia, los llamados a ser de Cristo, de acuerdo a lo que dice Efesios, que somos el cuerpo de Cristo. ¿Quién es entonces la esposa? Los 144.000 de las 12 tribus de Israel. Esa es la esposa. Los judíos que permanecieron fieles al antiguo pacto. Porque el nuevo pacto terminó con la ley. Entonces ya no te puedes salvar más guardando la ley. Porque hay un nuevo pacto. Ahora te tienes que adherir al nuevo pacto. Y ese nuevo pacto lo hizo Jesucristo en su sangre. Ese es el nuevo pacto. Efesios 5:23. Para aclarar que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia son los llamados, eclesía. Lo hemos visto con anterioridad el significado de la palabra iglesia, significa que es los llamados, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿A quiénes salvó Jesucristo? ¿Cuándo se inmoló el Cordero Pascual? ¿Cuándo fue crucificado? ¿Cuándo fuimos crucificados junto con Él? Hace más de 2000 años. Y Él es nuestro Salvador. Nosotros los renacidos que hayamos permanecido fieles al nuevo pacto de la sangre de Jesucristo somos su cuerpo. Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Apocalipsis 19:8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Una y otra vez, Dios nos dice a quién debemos adorar. Al que debemos adorar es a Dios, no a Jesús. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La decisión es nuestra, o servir hoy al Dios vivo y verdadero por medio de su Hijo Jesucristo, o por el contrario, servir a falsos profetas y maestros emisarios de Satanás que llevan a la idolatría, sufriendo por esto las consecuencias presentes y futuras.
Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Se acuerdan que en Tesalonicenses dice que vendrá por su iglesia y reinaremos con él 1000 años? ¿Quieren reinar con Jesucristo 1000 años? Sean obedientes, crean la palabra de Dios, sean parte del cuerpo de Cristo, sean parte de aquellos que pelearán la gran batalla contra el Dios de este siglo y sus huestes de maldad en las regiones celestes. Si asistan como el cuerpo de Cristo a la boda del Cordero. Apocalipsis 25. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Nosotros vamos a ser parte de la primera resurrección, los muertos en Cristo. La segunda resurrección son el resto de la gente. Entre ellos van los 144.000. Porque ellos están escritos en el libro de la vida. Están escritos con nombre y apellido. De la tribu de Benjamín, tanto. De la tribu de Judá, tanto. De la tribu de Rubén, tanto. Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Nuevamente nos dice que vamos a reinar con él 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Quiere ser parte de la primera resurrección si es que está durmiendo para el retorno de Jesucristo? ¿Quiere ser parte de ello? Entonces confiesa a Jesucristo como Señor de tu vida y cree que fue su Padre el que le levantó de los muertos. Entonces serás parte de aquella primera resurrección. Pero si quieres vivir todo lo que viene y reinar con él 1000 años, entonces haz la voluntad de Dios. Sigue la sana doctrina. Sé parte de aquellos sacerdotes y reyes que están haciendo la voluntad de Dios en este tiempo y aquí ahora, en esta tierra, que está acumulando coronas por su obediencia, por su hacer de amor para la gloria de Dios. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20:12. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cuáles son los cobardes? Los que transan la integridad de la palabra por miedo. Aquellos que son como el avestruz y no hacen la tarea para la cual fueron llamados, que es reconciliar al hombre con Dios. Para aquellos que transan los principios, los mandamientos dados por Dios, porque de esa manera vive tranquilo y no se mete en problemas. Los idólatras, cualquiera que haya puesto algo o a alguien antes que Dios o por sobre Dios, es un idólatra. Los mentirosos. ¿Quiénes son los mentirosos?
aquellos que falsean la sana doctrina, falsean la práctica de esa doctrina o falsean su andar espiritual para hacerse pasar por un grande. Los cobardes, los que no se pararon por la integridad de la palabra de Dios y que transaron los principios de esta palabra. Los incrédulos que no creyeron lo que la palabra revelada de Dios decía. Apocalipsis 21:27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quieres estar tú inscrito en el libro de la vida del Cordero? Haz la voluntad de Dios. Mantente dentro de los linderos de la palabra. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. No permitas ser talado por el talador. No permitas ser contaminado por el mundo. Muy por el contrario. Reina en este mundo como un hijo de Dios con poder. Santifica el lugar donde tú estás, porque para eso fuiste llamado. Apocalipsis 22:21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Considera lo que Dios dice en su palabra revelada y te dé entendimiento en todo misterio espiritual. En el nombre de Jesucristo. Dios te bendiga.